Buenas tardes, les voy a presentar mi proyecto de electrónica digital 1, que consistió en hacer una máquina de estados finitos. La máquina como tal se llama módulo de caja de cambios de velocidades automática con modo carrera. ¿Qué es esto? Está dividido en dos submáquinas, la caja de velocidades automática y el modo carrera. La caja de velocidades consiste en que si uno acelera o desacelera, la caja de cambios va a hacer el cambio de manera automática después de cierto tiempo que se está acelerando. Para así que le sea más fácil al usuario controlar el automóvil. Consiste de 6 velocidades de movimiento y una velocidad cero. La velocidad cero es que está estacionado y las de movimiento son primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta, como muchos vehículos. Consiste en 3 estados en total y el reset funciona como un freno de mano, ya que me lleva siempre al vehículo estacionado, ya que cambiar de velocidad primera a segunda y de tercera a cuarta no conlleva las mismas condiciones en el sentido de velocidad. Se implementaron timers para cada cambio de velocidad, digamos de primero a segunda y de segunda a tercera no va a tardar lo mismo entre ellas dos. Porque en la vida real, si uno va de 10 kilómetros a 20 kilómetros, va a tardar mucho menos que de 150 a 160. Es obvio que la aceleración no es la misma en todos los casos. Por lo que para hacerlo más realista se implementaron timers entre cada cambio. Existen dos variantes de estados, velocidad constante y velocidad de transición. Estos son los dos tipos de estados más comunes en esta caja, ya que cuando no se está presionando ni el acelerador o el desacelerador, va a permanecer el vehículo en velocidad constante, y si se está presionando alguno de los dos exclusivamente, va a pasar a la velocidad de transición, donde se activarán los timers, y después de cierto tiempo va a poder cambiar de velocidad ya sea arriba o hacia abajo. Después, los inputs del usuario son los aceleradores manuales y desaceleradores manuales, y los inputs de la otra caja son los automáticos y desaceleradores automáticos, ya que estos son controlados por el modo carrera cuando este está activado. En la siguiente podemos ver el modo carrera. Este modo está optimizado para ganar carreras automovilísticas, por lo que los inputs son sensores de naturaleza crítica y sensores de optimización de carrera para crear un balance óptimo para el usuario, ya que si se activa, digamos, la temperatura del motor o hay curvas a 500 metros, se va a activar naturalmente el desacelerador automático para prevenir accidentes o fallas del vehículo. Y los sensores de optimización de carrera serían tales como un sensor de recta final o sensores laterales de atrás y en la delantera para vehículos oponentes en la carrera, y así acelerar. Estos activarían el acelerador para ganar la carrera. El vehículo siempre va a procurar acelerar porque estamos en una competencia. En algunas combinaciones el vehículo puede llegar a una velocidad constante. Esto es decir que si se combina, digamos, la temperatura del motor y recta final, no necesariamente va a acelerar o desacelerar el carro, digamos, no va a cambiar de velocidad, sino que va a quedarse a una velocidad constante porque, digamos, ya le falta poco para ganar la carrera y puede dar esa última milla. Hay varias combinaciones que pueden llevar a velocidad constante. El enable es estrictamente necesario para que toda la máquina funcione, ya que si este está apagado, el carro funcionará solo con la caja de velocidades normal. Ambas máquinas pueden llevar a una optimización del vehículo, y si están completas, ya que ya sea para carreras o para un paseo por la ciudad, crearía un híbrido muy útil. Digamos, para carreras puedo activar mi modo carrera, en el que se está acelerando constantemente y pendiente de muchos otros factores, mientras que en el
paseo casual por la ciudad, puedo acelerar y desacelerar como me plazca, facilitando la vida del usuario. A continuación, explicaré las cajas negras. Para el diseño de la máquina de estados finitos se factorizó en dos máquinas, como se dijo previamente. Se factorizó en la caja de velocidades y el modo de sensores para carrera. Y se puso una nube de timers para traducción de señales de feedback entre la caja de velocidades y sus inputs. Bueno, entonces esta es la caja de velocidades, las cajas negras factorizadas. Aquí se puede ver los inputs. Estos son los inputs, sensor de curvas, entonces acelera, recta final, acelera, temperatura del motor, desacelera, sensor de proximidad de oponentes, de carros oponentes y el feedback del sensor de LED de velocidades altas. Después están los inputs del usuario, que es acelerado manual y desacelerado manual. Y aquí se pueden ver los outputs, que son para elegir el timer que se va a necesitar. Es una codificación de 3 bits y el enable de timer de desaceleración. Después están las señales de los timers que regresan a la caja de velocidades cuando ya termina. Y los velocímetros que se utilizan con los contadores, las salidas de los contadores de los timers. Así como las velocidades en transición específicas para cada, los LEDs específicas para cada velocidad. Después está el timer para desaceleración, esta señal de timer para desaceleración que activa el timer de desaceleración, que es el mismo. Y todos estos timers tienen duraciones distintas para simular un carro real perfectamente, la aceleración. Entonces esta es la caja negra final con todos los outputs y todos los inputs. Ahora pasamos a la fase de diseño de diagramas de transiciones. Procedimos a la fase de la elaboración de los diagramas de transición de estados. Este es el diagrama correspondiente a la caja de velocidades, que contiene 13 estados distintos, pero que usa básicamente la misma lógica para cambiar de cada estado. Aquí podemos observar, primero que nada, voy a decirles las variables. Está la variable A, que significa aceleración automática, desaceleración automática. Estos son los outputs del modo carrera, que son inputs aquí. Y después están los inputs del usuario, que son desaceleración manual y aceleración manual. Después, como salidas, vamos a tener 4 variaciones distintas. Velocidad actual, que significa la velocidad actual del cambio que va, digamos, voy en primera, segunda, tercera, etc. Está el sensor de velocidades altas, el enable del timer para encender el timer necesario en cada estado y el enable del timer de desaceleración. Este de arriba es de aceleración y este es de desaceleración. Procedimos a la explicación de cada transición. El carro funciona así. Tenemos la velocidad 0, velocidad constante 1, velocidad de transición 1 y velocidad constante 2. Vamos a analizar estos 4 estados primero. La velocidad 0 es que el carro está estacionado. Esto significa que mientras no acelere o intente desacelerar o se desacelere manualmente, voy a quedarme en ese estado, no me voy a mover de ninguna manera. Al momento que yo empiece a acelerar y no tenga apretado el desacelerador o no está desacelerando manualmente, voy a pasar al estado primero. Después paso a el sensor sigue igual, velocidades altas y los enables están en 0. Esto es muy importante. Luego se va a quedar en velocidad constante mientras yo exclusivamente no apriete
dos cosas a la vez. O sea, es decir, digamos que si aprieto el acelerador y el desacelerador a la vez, voy a quedarme en este estado. O si no aprieto ninguno, voy a quedarme en este estado. Mientras eso, pues está negado. O sea, mientras apriete los dos a la vez o no apriete nada, voy a quedarme en velocidad constante. Una vez comience a apretar exclusivamente solo uno, o sea, o el acelerador o el desacelerador, ya sea manual o automático, va a pasar al estado de transición 1, que es BT1. Este tiene la misma velocidad, es decir, sigo en el primer cambio de velocidad de la caja, pero los enablers se activaron, ambos enablers. Entonces, mientras ninguno de los enablers, o sea, de los contadores termine, porque estos enablers son para el contador, se va a habilitar el contador número 1. Mientras ese contador no haya terminado y siga acelerando, voy a quedarme en este estado de transición en el que voy acelerando, digamos. Pero como está compartiendo la transición, comparte aceleración y desaceleración, los dos van al mismo estado. Este también se queda si solo el timer de desaceleración, o sea, la señal de timer de desaceleración, o sea, el contador no ha terminado y no se esté acelerando y se esté desacelerando exclusivamente. Si alguna de esas conclusiones se deja de cumplir, digamos, estoy acelerando y aprieto el desacelerador de la nada, me va a regresar a mi velocidad constante. Luego, regresando a esta velocidad de transición, si el timer de desaceleración se cumple y estaba desacelerando, esta condición ya no se va a cumplir, entonces no se va a quedar en este estado y se va a cumplir esta condición de aquí, que no se estaba acelerando, se estaba desacelerando fijo y la señal del timer de desaceleración del contador vino y se activó. Cuando se activó me va a dar la pauta para poder desacelerar si en el caso estuviera desacelerando. Si estaba acelerando, es lo mismo pero con la señal del timer 1 de aceleración. Luego podemos observar el mismo comportamiento exactamente en cada uno de los timers, en cada uno de los estados. Digamos aquí velocidad constante 2, paso a la velocidad de transición 2, si empiezo a acelerar exclusivamente, si dejo de acelerar o desacelerar exclusivamente, me regresa a mi estado de velocidad constante 2 y se queda ahí mientras se cumple. Luego, cabe resaltar que un aspecto muy importante. Si estaba en transición 1, me voy a regresar a una velocidad constante en cada uno de los estados. Es decir, si estaba en velocidad de transición 2, desaceleré, me va a llevar a mi velocidad constante 1 para que los timers se reseten de fijo. Esto es por si acaso. Entonces, los timers se resetan de fijo y ahí pueden volver a acelerar o desacelerar para pasar a la transición 1. Pero esto de que los enables se vuelvan 0 es para prevenir posibles saltos. Digamos, si la señal llega aquí y todavía estaba encendida, podría llegar a velocidad de transición 1 y podría hacer un salto de regreso a la velocidad constante 2. Esto es para prevenir eso, poner los timers en 0. Y lo mismo ocurre con la aceleración. Si estaba en transición 1, me va a pasar a constante 2. Siempre iré a un estado de velocidad constante. Las salidas están duplicadas en cada uno, digamos, la salida de velocidad actual de la caja. Esas son las que están duplicadas, ya que voy a estar en primera en ambos casos, solo que en una va a estar a velocidad constante y en otra va a estar a velocidad de transición. Y así se repite con cada uno de los estados. Velocidad constante 2, velocidad de transición 2 y así sucesivamente. Entonces luego llegamos a estos últimos estados, que aquí sí hay una pequeña variación.
Si estoy en la velocidad de transición 5, paso a la velocidad constante 6, voy a quedarme ahí mientras se cumpla esa misma condición que se cumplía antes. Pero al momento de pasar al estado de transición, también paso exclusivamente, pero si solo me quedo en ese estado si estaba desacelerando, ya que como es la velocidad máxima y el cambio máximo estoy en sexta, ya no hay otra velocidad después de esa. Si intento acelerar, me va a mandar al estado de transición, va a intentar acelerar un poco, pero me va a regresar automáticamente cuando identifique que sí va acelerando y no estaba desacelerando. Entonces me regresa a la velocidad constante 6 automáticamente. Es como ya no puede seguir de este límite, forzaría mucho el carro y no hay otra velocidad que soporte. Por lo que la velocidad de transición 6 funciona únicamente para el timer de desaceleración. O sea, cuando uno está desacelerando, se queda en esa velocidad de transición mientras el timer, la señal del timer no ha terminado, digamos, no ha mandado la señal y no se está acelerando y solo se está desacelerando. Esa es la única variante que podemos encontrar con los demás estados. De ahí todos usan la misma lógica. Y esta fue el diagrama de caja de velocidades. En el reporte pueden encontrar cada una de las variables, lo que significa cada una de las variables, si así fuera necesario. Y hay otro detalle. Si a partir de la velocidad 3 se va a activar el sensor de velocidades altas, o sea, en la 3 todavía no, y a partir de la cuarta, cuando es en cuarta o mayor, ese sensor se activa. Este sensor es un feedback básicamente de la máquina entera, porque este sensor, aunque sea un output de la máquina de caja de velocidades, es un input del modo carrera. Entonces, a partir de velocidad constante 4, este permanece activo en cada uno de los estados. O SP es igual a 0,1. Aquí podemos ver la codificación. 0,1 es carro al lado. O si hay un carro adelante, que es 1,0. Y si la temperatura del motor, o sea, no es alta, o sea, está negado, entonces si no está detectando temperaturas altas, y si no hay curvas en una proximidad de 500 metros, y si el enable está encendido, puede pasar al estado de aceleración. Es decir, en resumen, si tengo carros en la proximidad o si estoy en la recta final y no hay sensores críticos encendidos, puedo pasar a la aceleración, al estado de aceleración, en el que se activa el acelerador automático y el desacelerador automático permanece en cero. Se queda en este estado mientras ningún sensor crítico como el de curvas o el de temperatura del motor se enciende y el enable está encendido. Entonces se queda ahí, o sea, la prioridad siempre va a ser acelerar. Solo mientras no haya peligro de fallas del vehículo, se va a quedar acelerando. Al momento de que cualquiera de esos sensores se encienda, voy a regresar a mi velocidad constante automáticamente. Y a partir de aquí podemos ver la condición, que si no hay una recta final, el sensor de velocidades es la cuarta, mayor o igual a la cuarta, y está un sensor crítico encendido con el enable, voy a pasar a desacelerar. Aquí es donde entra en juego estas dos variables. La recta final funciona como, digamos que ya falta poco para la carrera y ahí la temperatura del motor está caliente. Puedo darle un empujón más al carro. Puedo empujar su rendimiento un poco más sin mucho peligro en esa etapa de la carrera. Y es porque es prioridad para ganar. Entonces, si está apagado el sensor de recta final, voy a pasar a desacelerar, si no me quedo en constante, lo cual sería un buen equilibrio porque tampoco me voy a poner a acelerar si está caliente el motor, se va a quedar constante.
Y luego el sensor de velocidades altas aquí nos funciona porque voy a desacelerar siempre y cuando esté en cuarta, quinta o sexta. Esto para que así digamos no digamos que se calienta el motor, pero como estoy en una carrera no voy a parar completamente, sino que voy a regresar hasta tercera, porque aquí paso al desaceleración, me quedo en este estado mientras el sensor de velocidades sea mayor o igual a cuarta. Si paso a tercera, ya no se cumple esa condición, entonces aquí se puede ver que regreso a mi velocidad constante y ahí me quedo. Si estoy porque ya pasó el peligro, digamos, estoy en tercera. Después podemos ver que para que se cumpla, que el carro siga desacelerando, ese P debe ser diferente a la combinación 1-1. ¿Y qué es la combinación 1-1? Es que hay un carro atrás. Si existe el sensor, un carro atrás y lo detecta el sensor, voy a dejar de desacelerar. Aquí se puede ver, en el momento que ese P es igual a 1-1, voy a regresar a velocidad constante. ¿Esto por qué? Se preguntarán. Es para evitar choques. Si estoy en una carrera, estoy a altas velocidades, empiezo a desacelerar, si hay un carro atrás, voy a chocar si sigo desacelerando. Entonces me quedo en regreso a velocidad constante. Y aunque se cumpla esta condición, o sea, la temperatura, voy a estar en un estado como regreso a desacelerar, pero no desacelero lo suficiente. Entonces me regreso a constante. Y es un ciclo mientras hay un carro atrás, digamos, para evitar choques. Y así es como funciona el cerebro para el modo carrera. Una vez elaborado los diagramas de transición de estados, pudimos sacar cada una de las tablas. Porque es una máquina de Moore, se necesitó hacer tablas para las salidas y tablas para los estados por separado. Entonces aquí se puede observar la tabla de la máquina de estados finitos, que es el modo carrera. Se puede observar los estados presentes y los estados futuros dependiendo de cada combinación con los sensores. Esto puede parecer que es una tabla corta, pero esto se debe a las X's, que son don't cares, para las combinaciones. Digamos aquí, solo si el enable es 0 y estábamos en velocidad constante, el futuro va a ser constante. Y así, con cada una de las combinaciones. Estado presente, estado futuro. Aquí está la codificación de los estados. Se necesitaron 2 bits para codificar los estados. Aquí se puede observar la tabla codificada, ya con cada codificación con los estados. Digamos aquí 00 es constante, entonces aquí sería 00. De ahí pasamos a la codificación de las salidas. Esto fue una pequeña tabla, ya que solo eran 2 salidas distintas. Entonces ahí se puede observar que también se necesitó 2 bits para los 3 estados y un bit para cada salida, que es desaceleración, puede estar activado o desactivado, así como en la aceleración. Después pasamos a la tabla de velocidades, de caja de velocidades. En esta se puede observar que la tabla era mucho mayor por la cantidad de estados. Y se puede observar cada una de las transiciones con X también, porque es para resumirlo. Y aquí se puede observar la codificación para cada uno de los estados, y lo que representa, tenemos BC1 es velocidad constante 1, BT1 es velocidad de transición 1, y así se puede observar un patrón. BC es velocidad constante, BT es velocidad de transición, y el número que le sigue es el cambio en el que se esté, a excepción de este, que es velocidad 0, es vehículo estacionado. Se necesitó 4 bits para codificar los estados, que aquí se pueden ver con mayor claridad. Bits, y aquí está traducido ya todo a binario. Codificación con unos y ceros, y aquí está la tabla entera. Por último,
está la tabla de salidas, que son los respectivos estados, y las posibles salidas, o sea, las salidas para cada uno de los estados. Aquí se encuentran las codificaciones de las salidas de velocidades, que es para vehículo estacionado, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. De ahí está la codificación del LED sensor de velocidades altas y el enable de los dos enables, digamos. Que para el enable de aceleración se necesitaban 3 bits para poder elegir cada uno de los 5 velocidades distintas, que sería cuando está en transición, en aceleración o desaceleración. Esta es para desaceleración y pues eso es todo. Se necesitaban 3 bits para el timer de aceleración, 1 para el timer de desaceleración, 3 bits para la velocidad actual y 1 para el sensor de velocidades. Y eso es todo. Luego se procedió a pasar estas tablas al software de Logic Friday, que es para obtener las ecuaciones booleanas minimizadas que representen la máquina como tal. Para realizar las tablas en Excel se procedió a importarlas a Logic Friday, donde se encontraron las ecuaciones minimizadas para los estados futuros y las salidas de ambas máquinas. Para la máquina de modo carrera, los estados futuros fueron representados con estas dos ecuaciones para los 2 bits de estado futuro 1 y estado futuro 0. Luego, para las salidas de la máquina del modo carrera, se utilizaron estas ecuaciones, que básicamente la minimizada fue muy simple, ya que solo era desacelerar y acelerar. Y estas fueron las minimizadas que se obtuvieron para la máquina de caja de velocidades. Como se pueden ver, fue más complejo por las distintas combinaciones que hay. Específicamente hubieron 16.000 combinaciones, pero con las X se puede reducir a unas cuantas filas en Excel. Y por último está la ecuación minimizada para las salidas de la caja de velocidades. Eran la velocidad actual con 3 bits, el enable de timers para cada timer, digamos, para iniciar, que es también de 3 bits, el enable de timer de desaceleración, que es de 1 bit, y el sensor de velocidades, que es de 1 bit también. Y esto fue la etapa de Logic Friday. Ahora explicaré el funcionamiento en Circuitverse. Esta es la máquina final. Esta es la caja negra de la caja de velocidades. Esta es la caja negra del modo carrera. Y esta es la nube de timers con la que se traducen las señales para que puedan ser utilizadas para la caja de velocidades y las salidas. Bueno, primero que nada aquí se pueden ver que está dividido entre inputs y outputs. Estos son los LEDs de transición. Se activan para cuando la velocidad específica esté en transición. Luego están los velocímetros que están codificados para cada aceleración. Entonces, aunque se activen en la desaceleración, solo van a tener sentido cuando están en la aceleración. Y este es el output de velocidad de transición, que se activa cuando cualquier velocidad está en transición. Y este es el sensor de velocidades mayores a cuarto. Bueno, después está en los inputs el acelerador manual, desacelerador manual, la recta final, el sensor de recta final, el sensor de temperatura motor, el sensor de curvas y el sensor de proximidad de vehículos. Después está el enable para activar estos sensores del modo carrera y el reset, que funciona como freno en mano. Bueno, ahora vamos a probarlo. Entonces voy acelerando, paso a primera. Se pueden ver cómo se encienden los respectivos LEDs. Los velocímetros se van encendiendo, cada uno tiene una codificación que enseñaré más tarde. Se van acelerando, se van encendiendo. Cuando están apagados significa cuando están en 000 hasta que están apagados. Y así se puede ver que cada uno tarda distinto tiempo, porque así es más realista, porque no tarda lo mismo acelerar de tercera a cuarta que de cuarta a quinta. Bueno, ahí se puede ver que a la velocidad 6 ya no deja acelerar más, intenta, pero no puede. Después
vamos a probar el desacelerador. Entonces para el desacelerador tiene el mismo tiempo de desaceleración, pase a quinta. Entonces el output de velocidad actual de la caja, tercera, estoy bajando, segunda, primera, tarda 3 segundos para cada desaceleración y pase a velocidad constante, cero, o sea, estacionado. Entonces miramos que si no aprieto ningún botón en alguna velocidad, me quedo en esa velocidad, estoy en segunda, estoy a velocidad constante, no hay ninguna transición en este momento. Si aprieto los dos a la vez pasa exactamente lo mismo, que no acelero ni desacelero, o sea, estoy en velocidad constante en segunda. Y esto funciona con cada una de las demás. Bueno, ahora vamos a probar el enable. Si enciendo mi modo carrera, se puede ver que si hay un carro a la par, voy a empezar a acelerar automáticamente. O este es un carro adelante. Si hay un carro a la par, pasa lo mismo. Después sigo acelerando. O sea, una vez empiezo a acelerar, como es una carrera, se tiene que ganar, empieza a acelerar automáticamente. Si aprieto si el sensor detecta que se calentó el motor, entonces empiezo a desacelerar poco a poco, mientras estoy en una velocidad arriba de tercera, y ahorita dejo de desacelerar porque llegué a tercera. Y se apagó este sensor. Luego, vamos a ver si empiezo a acelerar y con el manual, pero se activa un sensor de curvas, me quedo a velocidad constante, estoy en cuarta. Entonces vamos a ver el sensor de curvas, también intenta desacelerar, pero si entro a la recta final mientras está acelerando, digamos aquí va, acelero y voy a poner, ya estoy en la recta final. Estoy en la recta final y en eso se me activa el motor se me activa el sensor de temperatura del motor. Está caliente. No estoy desacelerando que esté en cuarta porque ya va a terminar la carrera, entonces vale la pena terminarla así. Es un equilibrio, voy a velocidad constante cuarta, puedo arriesgarlo, pero no es peligroso tampoco porque no estoy acelerando. Lo mismo pasa con el sensor de curvas. Después, si quiero desacelerar, digamos, hay curvas, pero tengo un carro atrás, no me deja desacelerar. ¿Por qué? Si sigo desacelerando, podría provocar una colisión, entonces me quedé en cuarta. Entonces intenta desacelerar, pero nunca desacelera realmente, o sea, nunca se activa por suficiente tiempo. Y esto es para prevenir choques, porque digamos, aquí hay un carro atrás, este significa uno, hay carro atrás, entonces si sigo desacelerando y estoy en una carrera de altas velocidades, voy a chocar. Entonces uno no quiere eso. Entonces después voy a desactivar esto. Se puede ver que ya no tiene ningún sentido, o sea, ya no, cuando está apagada la máquina de modo carrera, ya no tiene ningún efecto en la caja de velocidades. O sea, ya no importa, digamos que tengo el motor caliente, me quedo en quinta. O si recta final y un carro a la par, me quedo en quinta. O sea, eso ya es para el modo casual, por así decirse, cuando está desactivado el modo carrera. Y se puede ver que el automóvil todavía, el conductor todavía tiene cierto control, digamos que estoy desacelerando en modo carrera, voy a habilitar. Estoy desacelerando, pero no quiero desacelerar. Voy a activar el acelerador y me quedo a velocidad constante para compensar, ya sea con la temperatura del motor o con el sensor de curvas. Y eso es todo básicamente. Y los estos aceleradores, digamos, cuando estoy acelerando, los velocímetros van cambiando. Y esa codificación se puede encontrar aquí. Ahí se puede ver que va subiendo en binario 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cambia la siguiente y así. Entonces, aquí está la codificación. En cuarta íbamos antes. Entonces, lo que pasó ahí fue que pasó de 110, 114, 118, 122, 126, 130. Y así con cada uno de los demás velocímetros. Y el velocímetro 6 funciona para ambos, la velocidad 5 y la velocidad 6.
Dependiendo de cuál esté, así será como se decodifica este velocímetro. Y en la 6 se puede, solo va de 0 a 1. 0 es que está en velocidad constante y 1 es que está intentando acelerar. Y se puede ver que nunca pasa, nunca acelera, digamos, realmente solo intenta, porque ya está en velocidad máxima. Y ahora pasaremos a Verilog. En Verilog se puede ver el código aquí del proyecto. Se utilizaron flip-flops de 2 bits y de 4 bits. Los de 2 bits fueron para el modo carrera porque solo eran 3 estados. Y los de 4 bits para el modo de caja de velocidades, la máquina de caja de velocidades. Esta era más grande, se necesitaron 4 estados para codificar, 4 bits para codificar los 13 estados. Luego se armó un decoder para interpretar las señales, la señal del enable de timers. Se armó un seleccionador usando el decoder para activar cada uno de los timers y la velocidad de transición de cada uno específicamente. Se armó el timer de desaceleración, el timer para aceleración velocidad 1, aceleración velocidad 2, aceleración velocidad 3, 4 y 5. Y este también sirve para el 6, aquí se puede ver que también hace lo mismo, que está intermitente como en Circuitverse. Después se procedió a hacer el test bench, se declararon todas las variables, los cables, se llamaron los módulos y se realizaron varias pruebas que se pueden ver en el reporte. O sea, está bien comentado aquí para las pruebas. Y en total la simulación dura 3800 picosegundos. El clock es de 5 picosegundos y puedo correr el programa implementado en Verilog. Este es el resultado. Estos son los inputs y estos son los outputs. En total se puede ver ahí cada una de las combinaciones con los inputs para ver el resultado dependiendo del estado actual y el futuro. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver que aceleré y conforme fui acelerando manualmente, fue cambiando la velocidad primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y el enable timer de transición se encendía, el general y cada uno de los específicos. Así como los velocímetros funcionando. Pero esto se puede ver mejor en el diagrama de timing. Es más práctico. Y se puede observar aquí que todos estos son inputs. Desde aquí, desde la A de aceleración automática hasta SB. SB es sensor de velocidades altas y este es tanto un input como un output. Después está la velocidad actual, el enable de timer de desaceleración, que es el LED de transición general, y los demás son los LEDs de transición específicos para cada una de las velocidades. Después están los velocímetros para cada una de las velocidades y el clock que es de 5 picosegundos, el reset, que lo activé al principio antes de iniciar la simulación, y estado presente de la máquina de modo carrera y el futuro respectivo, y el estado presente de la caja de velocidades y su estado futuro. Aquí se puede ver efectivamente que fui cambiando aquí abajo y el futuro pasaba a ser el presente, entonces funcionaba bien. Después, pues, en la primera simulación hice que apreté el acelerador manual durante alrededor de 400 picosegundos hasta llegar a sexta velocidad. Y se puede ver que efectivamente el timer de transición, el LED de transición general se encendió cuando fui acelerando. Y se fue encendiendo cada uno de los timers según la velocidad. Cada uno de los timer LEDs, que son los LEDs de transición de velocidad específica. Así como los velocímetros. Aquí se pueden ver que conforme se iba acelerando iba subiendo la codificación del velocímetro. Cada vez daban más valores posibles porque tardaba más en subir de velocidad y cada uno se está codificado y se puede ver en el reporte qué significa.
Cabe recalcar que velocímetros tienen sentido solo para la aceleración. Después se puede ver que se fue acelerando en la velocidad actual. Se puede ver que cuando se llegó a sexta ocurrió el mismo comportamiento que en Circuit Burst, que intentaba acelerar pero ya no podía. Aquí se puede ver también en el velocímetro 5, que es para 5 y 6, que intentaba, pero como es la velocidad máxima sexta ya no podía. Después se prosiguió a apagar el acelerador manual y se puede ver que es constante, no hubo ningún LED de transición de velocidad, entonces la velocidad es constante. Después se comenzó a desacelerar manualmente para ver el mismo comportamiento desde sexta hasta vehículo estacionado, para ver si funcionaba igual, y efectivamente funcionaba igual. Los timers no tienen validez en la desaceleración, ya que la codificación está indicada para la aceleración únicamente. Y se puede ver aquí que efectivamente cuando se iba desacelerando todos tienen el mismo tiempo de desaceleración, que es 3 segundos. Entonces se desaceleró y se pudo llegar hasta la velocidad cero, que es estacionado. Después se dejó de desacelerar, otra vez velocidad constante, no hubo transición de velocidad. Se comenzó a acelerar manualmente y se dejó de desacelerar en tercera para ver que sí se podían dejar de desacelerar en cualquiera y llegar a velocidad constante en cualquier velocidad, ya sea en primera, segunda, tercera, en cualquier cambio. Después se comenzó a acelerar manualmente y se presionó el desacelerador manual otra vez. Entonces en simultáneo se vio que permanece en velocidad constante. Después se dejó de presionar el acelerador manual y solo se presionó el desacelerador manual, y ahí sí hubo una desaceleración de cuarta a tercera, y después se volvió a acelerar y desacelerar a la vez, y se ve que también ahí no volvió a cambiar de velocidad, se quedó constante, no hubo esta velocidad de transición. Después se dejaron de presionar ambas y solo se presionó el desacelerador manual, y efectivamente ya desaceleró, y aquí se puede ver la transición a segunda, de tercera a segunda. Después no se presionó ningún acelerador o desacelerador. Se puede ver que se permaneció constante la velocidad en segunda. Después se aceleró manualmente y se presionó el reset, que funciona como freno de mano, y efectivamente se pudo ver que al presionarse el reset de freno de mano se iba en tercera y se pasó a la velocidad cero, que es estacionada, y efectivamente le pasó lo mismo a los LEDs de transición, que se apagaron. Entonces el reset funciona como tal, como un freno de mano. Bueno, ahora me mostraré el modo carrera. Cuando activo el modo carrera, comienzo a acelerar automáticamente porque está destinado a ganar una carrera. Entonces la prioridad sería acelerar siempre y cuando hay seguridad. Eso se mostrará en un momento. Entonces, aquí la demostración es de aceleración automática. Está desde automática. Comienzo a acelerar automáticamente hasta llegar a sexta, para probar que si funciona con acelerador manual o automático. Entonces llego a sexta, vuelve a pasar lo mismo en sexta, de que en sexta intenta acelerar pero ya no puede más, porque se va intermitente, acelerar constante, porque no hay un estado arriba de sexta. Entonces es la velocidad máxima la que va. Después sigo en ese estado y se activa mi sensor de temperatura del motor. Una vez se activa ese sensor de temperatura del motor, significa que el motor está caliente y comienza a desacelerar, porque va en una velocidad mayor a cuarta, mayor o igual a cuarta. Entonces, como iba en sexta, empieza a desacelerar, quinta, cuarta, tercera, y una vez en tercera se desactiva mi sensor de LED de velocidades altas, porque va en tercera. Entonces dejo de desacelerar y me quedo en velocidad constante. Me quedo en tercera mientras el motor esté caliente. Entonces me quedo en esa velocidad. Después comienzo a acelerar una vez esa temperatura del motor ya no está caliente el motor. Entonces vuelve a acelerar automáticamente. Y
eh, se vuelve a encender la temperatura del motor, pero esta vez presiono el acelerador manual porque no quiero desacelerar de cuarta. Entonces si presiono el acelerador manual, puedo ver que efectivamente me queda a velocidad constante, porque yo estoy impidiendo que desacelere al acelerar manualmente, entonces me queda esa velocidad constante porque me quiero quedar en cuarta y yo sé que puedo aguantar el motor, por ejemplo. Después, aquí podemos observar antes que los estados efectivamente funcionan, los del modo carrera, que es el estado futuro aquí abajo, pasa al estado presente cuando se necesita. Y después, regresando a esta parte de aquí, y ahí sigue desacelerando el carro porque voy en cuarto. O sea, apagué mi acelerador manual y empecé a desacelerar manualmente. Y puedo ver que si sigo desacelerando y a la vez, o sea, automáticamente y desacelerando manualmente, puedo llegar a velocidades inferiores a tercera. Si yo quisiera, digamos, es posible, yo digo, quiero seguir desacelerando porque si es muy peligroso de seguir en tercera a constante, entonces puedo seguir desacelerando y llego a segunda. Y después dejo de apretar el acelerador manual, entonces empiezo, y como ya no está encendido el sensor de temperatura alta del motor, vuelvo a acelerar normalmente y se enciende mi sensor de recta final. Eso significa que voy a llegar a la recta final ya. Y aunque se encienda mi temperatura del motor alta, como estoy en la recta final, me queda a velocidad constante porque ya falta poco, entonces puedo seguir. O sea, puede seguir el carro, en la última milla, por así decirse. Entonces sigue en velocidad constante, en tercera. No, en cuarta, aunque está en cuarta, no va a desacelerar, sino que se queda en constante. Después se activa el sensor de curvas. Y con el sensor de curvas tiene el mismo efecto. Se puede ver que un sensor crítico, que se queda en velocidad constante, porque es la recta final. Después se apaga el enable del modo carrera. Y aunque está en recta final, se puede ver que ya no acelera automáticamente el carro, aunque esté en cuarto. Porque ya no, el modo carrera está desactivado. Después se vuelve a activar y cuando se activa el desacelerador manual y puedo ver que puedo desacelerar y acelerar manualmente sin importar los sensores que estén. Digamos, aquí está el de recta final y pude desacelerar normalmente a tercera. Después vuelvo a encender el modo carrera, empiezo a acelerar otra vez porque está en una velocidad baja. Empiezo a acelerar y aquí se puede ver el caso en el que hay un carro atrás. Entonces si hay un carro atrás, aunque hayan curvas adelante, se puede ver que el carro intenta desacelerar, pero no deja de desacelerar completamente. O sea, digamos, aquí voy en quinta. Entonces, aunque quiera intentar desacelerar a cuarta, o sea, automáticamente no puede desacelerar porque hay un carro atrás y chocaría si seguiría desacelerando. Entonces se queda en ese estado hasta que ya no hay un carro alrededor y digamos que siguen las curvas. Entonces ahí sí puedo desacelerar normalmente para evitar la colisión. Y por último se presiona el reset y voy en tercera y puedo ver que el reset ocasionó que me llevara al estado cero, de velocidad cero otra vez. Estoy estacionado. Y los LEDs de transición también se apagan. Y efectivamente, este es el proyecto y espero hayan disfrutado. Feliz día.